Mientras cursaba mis estudios en teología y comenzaba a comprender que no era ese mi camino y que las respuestas que me eran dadas no bastaban para colmar o al menos satisfacer de forma mínima mi sed de comprensión sobre las cosas de esta vida, ya sea desde lo más básico como también lo más inasible de los misterios espirituales que rodean el simple hecho de estar vivos aquí, en este mundo, tuve una experiencia espiritual que cambió el curso de mi realidad en cada una de sus expresiones. Fue cuando, producto de un grave cuadro de enfriamiento acompañado de mi habitual problema de asma, tuve una crisis respiratoria tan severa como nunca hasta entonces había tenido. También producto de mi gran consumo de tabaco, el cual he superado casi tan misteriosamente como misteriosa fue mi experiencia cercana a la muerte. Al volver a mi vida cotidiana apenas fumaba, y más pronto que tarde dejé definitivamente y sin esfuerzo para mí este vicio que me ataba a cosas que no deseaba seguir sosteniendo más. Yo había vuelto indudablemente como alguien renacido, y parte de ese renacimiento significaba en mi interior el abandonar un gran número de intereses que perdieron totalmente su fuerza en mi ser. Hoy necesito muchas menos cosas y disfruto de todo lo que antes no podía ver que tenía. Descubrí con total alegría que los seres humanos necesitamos muy poco para ser realmente felices. Solo que esta claridad no llega hasta tanto no podemos soltar una buena cantidad de deseos que nos mantienen buscando un gran número de cosas sin valor real. Mi corazón se detuvo y, muy lejos de haber desaparecido en la nada, llegó a mí el conocimiento de la verdadera vida que me invadió desde lo más superficial hasta lo más profundo de mi ser. En mi caso, la transición o el viaje hacia este nuevo mundo de naturaleza espiritual y de seguro superior al nuestro, porque parecía carecer de toda imperfección tal como las conocemos, fue tan natural como inesperada. No vi túnel alguno, ni entrada, sino solo un gran relámpago de luz, una explosión sin sonido de luz blanca que se transformó en un brillo de tonalidades rosadas y azuladas, en un color indefinible por mí, por mucho empeño que le ponga al asunto para explicar lo que he visto. Un color inexistente para nosotros aquí en nuestra tierra, el cual sentía como una balanceada mezcla perfecta del color rosa con el azul. Nunca he visto algo como eso, ni lo he logrado reproducir, ni siquiera con la ayuda de un buen amigo, él un pintor desde su infancia, que tiene a la fecha 63 años. No le falta experiencia y hemos intentado en su día el reproducirlo mezclando tonos, pero esta tarea resultó ineficaz, por no decir imposible. Nada tiene siquiera un leve parecido a lo que allí he visto. En un instante, esta explosión de luz blanca había dado paso a este lugar pleno de ese brillo de tan particular color,
también brillante y vivaz, el cual en breve se disipó, mostrando un increíble e inesperado paisaje que jamás podré olvidar, ni quiero hacerlo, aun a cambio de cualquier cosa de este mundo nuestro. Me encontré en un pequeño pueblo de aspecto simple, rural, con sus gentes andando libremente por todos los sitios. Vestían ropas igualmente simples, aunque nadie parecía estar apresurado por ningún tipo de motivo ni de tarea. Parecían llevar una vida serena, caminando, hablando entre ellos, paseando, aparentemente al menos. Vi a un grupo de niños caminando hacia lo que parecía ser una arboleda frondosa y amplia. No sé exactamente cómo pude saberlo, pero algo en mí me aseguró que dos jóvenes mujeres que iban entre todos ellos eran sus tutoras, algo así como sus educadoras, e iban a algún tipo de excursión que fuera muy habitual en todos ellos. No sé cómo pude saber con tal claridad lo que ocurría con respecto a ellos, pero lo sabía sin necesidad de que alguien me lo explicara. Simplemente quise saber lo que ocurría con estos niños y lo supe. Fue de alguna extraña manera algo evidente, claro e indudable para mí. Esto también hace que hoy pueda entender que, muy posiblemente en la vida que sigue a esta, es posible para nosotros el ganar conocimiento simplemente por impulso de la motivación y el deseo de saber más. El pide y os será dado me fue evidente al menos en este sentido. Creo que eso es algo realmente fascinante, aprender sin un proceso intelectual, sino simplemente por adquirir la información por el mero deseo y necesidad de hacerlo. El verdadero sentido de la doctrina de la ciencia infusa, como concepto teológico, para quienes conozcan algo más de lo habitual, como es mi caso, y que esto no sea tomado como un alardear vacío, es simplemente que he tenido el tiempo y el interés por absorber el conocimiento, lo cual no es una virtud, sino solo una acción dirigida. Tal vez por esto es que me ha parecido tan perfectamente hermosa esta posibilidad de adquirir conocimientos solo a través del quererlo, sin necesidad de buscar, simplemente lo hallas. Entonces, mientras aquí el conocimiento requiere de esfuerzos y atención, de memoria y repetición, allí es tan simple como necesitar para obtener, lo cual es algo maravilloso. Lo es para mí, alguien que disfruta con satisfacer la curiosidad y con el aprendizaje. Entonces, ese conocimiento necesario o solo deseado se convierte en un regalo para el alma. Es un regalo que no requiere esfuerzo, sino solo la voluntad para adquirirlo. Sin siquiera entenderlo, sin pensarlo ni esperarlo, pasé de estar parado en medio de ese paraje natural y a algunos pasos de hombre de las primeras casas de aspecto simple, austero pero dignas y acogedoras, aún viéndolas desde su exterior, casas pequeñas que de alguna forma supe que eran hogares familiares, a encontrarme frente a unas nunca vistas escaleras blancas, similares al mármol, que llevaban a la más gloriosa, majestuosa y sobre todo colosal catedral
tan impactante y bella como la suma de todas las maravillosas catedrales que tenemos en nuestro mundo. Sentí la imperiosa urgencia de entrar en esta manifestación arquitectónica de la belleza más grandiosa, una catedral en la vida más allá del reino de la carne, que había, supuse, perdido para siempre, y esto en ninguna manera generaba en mí algún tipo de pesar, ni siquiera un atisbo de nostalgia. Sentí que dentro de mí algo había cambiado. Y fue desde el primer instante en el que me encontré en este lugar. El ambiente emanaba algo que no sé describir, pero que era algo sagrado y natural a la vez. Y aunque he intentado explicarlo muchas veces, no creo que pueda transmitir ese sentimiento con palabras. Siempre digo que allí había una energía de amor sagrado, un sentimiento de ser amado que hacía que tú, naturalmente, también amaras a todo lo que pudiera existir, como si algo dentro se hubiera transformado, ampliando lo que soy o era en ese momento, y me hubiera convertido en un vehículo de ese amor tan puro que surgía de este increíble lugar. Ese lugar funcionaba como un generador de energía, de amor sagrado, que se expandía sin final, según podía sentirlo, hasta fuera de allí y abarcándolo todo. Esta inmensa catedral, porque no puedo decirlo de otra manera, y porque exactamente así se veía, aunque su diseño era muy diferente al estilo antiguo o clásico que tenemos en nuestro mundo. En su exterior, ver esta construcción era, sobre todas las cosas, sorprendentemente grande. Tenía en su parte más alta 3 asombrosamente altas torres que se perdían en la altura, tanto que recuerdo preguntarme si tendrían un final, con lo cual llegó a mí la noción de que eso es algo que no me era dado entender, pero la sensación clara era que las partes más altas de esas torres no eran accesibles para quienes éramos recién llegados. Una sensación consistente en que lo que fuera que hay allí arriba no podría ser comprendido por nuestra mente recién llegada a esta nueva realidad hasta que tuviéramos un cierto proceso en nuestra estadía en este mundo siguiente. Esto me resultó maravillosamente intrigante, pero también sentía que había tanto que conocer, que ver en mi llegada, que no reparé demasiado en esta revelación. Estando dentro, luego de subir la inmensa y larga escalera blanca que llevaba al portal principal, el cual era el más grande de 3 que había allí, y que se abrió al simple toque de mis manos con él, como si no tuviera ningún peso, a pesar de que fácilmente alcanzaba los 20 pies de altura, pude comprobar que la inmensidad y perfección del lugar no se limitaba a lo externo. Inmensos espacios, sin comparación con nuestras catedrales más ostentosamente construidas, ni en lo estético,
ni en lo que transmitía su atmósfera sacra, lo que era, en verdad, lo que más me impactó. En sus inigualablemente estéticos vitrales había escenas de situaciones relacionadas de una u otra forma a las virtudes humanas más elevadas, situaciones de amor familiar, escenas de hijos y madres o padres, de ancianos en apariencia recogidos en algún tipo de oración, situaciones de amistad, personas felices demostrándose afecto y clara amistad, todo iluminado en diáfanos y vivos colores, hechos indudablemente de luz o de una materia cristalina, colorida, como nada que haya podido verse aquí en nuestras más maravillosas creaciones terrenas. No había allí símbolos religiosos más que el brillo y la calidez de una luz dorada que invadía todo, como si dentro de aquel monumental sitio existiera una fuente de luz solar intensa que no podía encontrarse si uno lo intentaba. Y lo digo porque así lo hice. Me pregunté más de una vez en mi visita desde dónde llegaría tal cantidad de luz, la cual no solo parecía entrar a través de los enormes y largos ventanales que se esparcían con gracia por todos los rincones, en las alturas tanto como en los sectores medios y bajos del recinto. Columnas doradas, también ricamente talladas con delicadas formas, blancas como la mayoría de todo el lugar, brillantes, con la luz que cargaba en sí esa sensación de amor y de sutil sacralidad que me es completamente imposible de describir de una forma sencilla. Por lo cual, hablar de esto solo puede hacerse diciendo que todo allí estaba imbuido con la fuerza más dulce y pura de un amor celestial. Tuve ciertas claridades en mi comprensión de aquel lugar. Y esta claridad llegó a mí como algo obvio, simplemente por el mismo hecho de estar allí, parado, apenas en la entrada. Era un amplificador o generador del sentido más puro del amor, y es por eso que lo he llamado antes amor sagrado. Haber estado en este lugar no solo fortaleció mi fe en las alturas y en un sentido superior del vivir, sino que además le ha dado un sentido definitivamente universalista, inevitablemente universalista. No hay lugar ni manera para que dentro de mí aniden ideas limitadas de lo que es esta gran aventura y este misterio que llamamos el existir y la creación. Dentro de esta catedral no encontré a nadie, pero aunque esto era así, en ningún momento me sentí solo o aislado, y esto es algo que tal vez habría que decirlo en el principio, y es porque durante cada instante de mi SM me sentí acompañado. Por una parte estaba la invariable presencia de Dios, quien comprendí que estaba siempre presente en la vida de cada ser humano en la tierra, pero no es percibido
por nuestros propios límites y por el exceso de pensamiento. Sobrepensamos la vida, pero cuando dejamos de hacerlo, podemos encontrar esa presencia que nos acompaña, y es por eso que solemos tener charlas con nosotros mismos. En realidad, lo que estamos haciendo es hablar en presencia de Dios. Y es por eso que Él nos conoce tanto y más de lo que nosotros mismos lo hacemos. Las charlas interiores con nosotros mismos tienen un valor insospechado y en ellas podemos encontrar esa presencia oculta del Padre Creador que nos acompaña como testigo de cada instante. Por otra parte, estaba la sensación, desde el momento en que me encontré en el otro mundo, de que todos los seres estamos unidos más allá de cualquier aparente separación. Esto es un pensamiento muy humano, el pensar que estamos aislados del resto solo por el límite que supone tener un cuerpo físico, algo que claramente se atenúa y en ciertos momentos se diluye por completo cuando estás en esa otra realidad. Dentro de la catedral no veía personas, pero esto es relativo porque, como digo, sentía que había más personas como yo allí, solo que no podía verlas. Este particular lugar se sentía como algo pensado a fin de conectar con nuestro interior en una forma de recogimiento, como ocurre en cualquier templo terrestre, solo que amplificado, por lo que ese recogimiento también implica ese tipo de aislamiento aparente para favorecer el contacto con nosotros mismos y nuestra situación, nuestros propios sentimientos y pensamientos ante la presencia de lo más superior. No quería abandonar este lugar, pero comencé a ser, por algún motivo, consciente de la necesidad de pensar en mi cuerpo, el de materia, que había dejado en el mundo. Aunque hasta ese momento no tenía ningún interés en él, volvió de repente acompañado por la noción de que era necesario algo, un sentimiento de algo que aún no estaba completo, como si tuvieras un rompecabezas que te hubiera llevado mucho tiempo y esfuerzo armar, pero que a último minuto has descubierto que faltan una o dos piezas. Y ese sentimiento de tarea a medio realizar empezaba a tener un peso que sentía crecer dentro de mí. Fue entonces que pensé en salir del lugar para ir afuera y hablar con alguien, intención que fue interrumpida por la presencia súbita de una mujer, de rasgos hermosos, que simplemente apareció a mi lado cuando caminaba, volviendo al portal principal por donde había entrado a esta inmensa catedral. Ella sonrió y, sin hablar hasta ese momento, recibí su saludo acompañado de un sentimiento de calidez y amabilidad condimentado con un toque de inexpresable cercanía, algo que hizo que sintiera a este maravilloso ser muy cercano a mi alma, por así decirlo. Ella se presentó a mi lado, ofreciéndome su nombre, Anne, y supe que también venía de la tierra, pero
de un tiempo muy anterior al que nos ha tocado vivir. Podía sentir que ella había cumplido su etapa terrestre en un período indefinido entre tal vez el 1800 y el 1900, y que había nacido en Inglaterra y en situación privilegiada, aunque nunca fue parte de nuestra sociedad materialista y siempre había deseado una vida monástica, lo cual había sido frustrado por su entorno social, que esperaba otras cosas de ella. Todo esto me fue compartido en forma total e instantánea, como si ese sentimiento de cercanía que había llegado a mí hubiera estado cargado con esta información. Sabía que ella estaba allí porque esa afinidad interior conmigo se había originado por mis intenciones de estudio teológico. También comprendí que ella tenía la misión de recibir a los recién llegados y que era solo una entre una vasta cantidad de almas que hacían esto mismo, entre otras tareas. Ella vestía un hábito blanco que recordaba al de las hermanas religiosas católicas, aunque no del todo. Tenía además un fino manto blanco que parecía brillar en un inmaculado blanco que, aunque no puedo decir más sobre esto, porque sinceramente no lo comprendí, supe que era importante. No era solo un ropaje, sino que de alguna forma sentía que tenía una naturaleza superior, espiritual, y que tenía algún tipo de función. Pero no comprendí esto y tampoco es algo en lo que me hubiera centrado en saber. Llevaba además un pequeño libro que brillaba también tanto o más que ese manto, lo cual tampoco me interesó en ese momento entre tantas cosas que me estaban ocurriendo, pero que volviendo al recuerdo de esos momentos, me ha producido siempre una gran curiosidad. ¿Qué sería ese pequeño libro? Mi sensación, que solo es eso, es que era algún tipo de registro o algo similar, pero tal vez esto sea solo una suposición imprecisa. Ella lo sostenía, abierto y resplandeciente como su manto. Luego habló. Entonces, ¿qué quieres hacer? Con esto supe que ella estaba allí porque mi sensación de tarea incumplida había resonado de alguna forma en el ambiente y ella había manifestado su presencia a mi lado a fin de ayudarme. Su pregunta llevaba el sentido de mi inquietud, de mi toma de conciencia acerca de la necesidad de volver al mundo nuevamente, a terminar con lo que había comenzado y se había detenido de forma abrupta. Entonces, yo dije, aunque tal vez no con estas exactas palabras, creo que debería volver, muy a pesar de mis deseos. Ella, sin dejar de sonreír, preguntó si estaba absolutamente seguro de mi voluntad de hacer el viaje de regreso, a lo que respondí que en realidad no, pero sé que eso es lo mejor para mí. Sabía que mi historia no se completaba aún, y esto era independiente de todo deseo que tuviera, por lo que ella dijo
algo que quedó grabado a fuego en mi memoria. Nada ni nadie puede apresurar su llegada. Los tiempos no son nuestros, aunque así lo creamos allí abajo. La sutil expresión de allí abajo, refiriéndose a nuestro mundo físico, me resultó entonces, tanto como ahora, de una delicada sensibilidad. Así es como se siente este mundo pesado cuando estás en ese otro lado, como algo denso que por su propio peso se encuentra, tal vez simbólicamente, abajo. Confirmé mi decisión, y ella dijo que en realidad había elegido sabiamente. Supe a través de una suave sensación que ella pensaba que completar mi propio camino era lo mejor que podía hacer, y que cuando el momento llegase estaría nuevamente allí, casi como si el tiempo no hubiera pasado. Estoy seguro de que eso es lo que sentiré a mi regreso a ese mundo que ahora sé que me espera tanto como a todos. Entonces, ella puso su mano en mi brazo derecho, cerca de mi codo y algo más arriba, y apretó suavemente. Recuerdo esto como algo completamente físico, pudiendo percibir incluso la tibieza de su toque. Lo siguiente fue mirar a sus ojos, marrones profundos como su propia serenidad que a la vez me serenaba. Recuerdo entonces comenzar a sentir una leve vibración subiendo desde mis pies rápidamente hacia arriba, y al llegar a mi cuello y, supongo, a mi cabeza, todo volvió a verse de ese primer color tan indescriptiblemente equilibrado entre un rosa y un azul, aquel irreproducible color. Y escuché nuevamente su voz. Vuelve a casa. Supe que eso significaba volver a mi cuerpo, otra delicada expresión para llamar a mi cuerpo material. Así es como volví, con un estado de profundo sueño y debilidad, a mi cuerpo y a este mundo. Pero puedo decir que este retornar fue más una segunda llegada, una que me hizo ver todo cuanto forma mi vida aquí con nuevos ojos, mis ojos interiores. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.